Queridos hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes, pastor maestro en la República de El Salvador, una ciudad llamada Chinameca del departamento de San Miguel. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes esta tarde para continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, en la lección número 12 de Apocalipsis. Para ello vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde, gracias te damos por este privilegio maravilloso que tú nos concedes al estar en tu presencia y poder, Señor, bendecir tu nombre a través de este estudio de tu palabra en nuestro Instituto de la Gracia. Queremos pedirte, Señor, que nos des la fortaleza, la fuerza mental para poder, Señor, asimilar tu palabra, entender tu palabra, comprender tu palabra de una forma sencilla y clara. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Bendice los estudiantes que están con nosotros en esta preciosa tarde. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesucristo. Bien, entonces hemos estado viendo, hermanos, el día del Señor, la gran tribulación, los terrores de la gran tribulación. Y sabemos que esta tribulación, la tribulación, son 7 años, 7 años. Después, al terminar los 7 años, tenemos la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, para establecer el reino de 1000 años, ¿verdad? Sobre la tierra. Gloria al Señor. Al final de estos 1000 años, sabemos, hermanos, que hay una rebelión de parte de las personas que vivieron dentro del milenio. Dice la Biblia que son como la arena del mar, ¿verdad? Y posterior a esto va a ser el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, verso 11 al 15, nos enseña, hermanos, del juicio del trono blanco, donde van a ser juzgados todas las personas de todos los tiempos, desde Adán, desde el tiempo de Adán, gente inconversa, hermanos, hasta los últimos que se rebelen en el milenio, ¿verdad? Y entramos a cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Muy bien, ahí sigue la eternidad. En esta preciosa tarde, en esta lección 12, vamos a tocar el tema ¿quién es el anticristo? Está en Apocalipsis capítulo 13. Ese es el pasaje que tenemos en este momento para estudiar, hermanos. Apocalipsis 13. Bueno, algunos dicen que este hombre dijo que él era el anticristo. Una secta, perdón, llamada Creciendo en Gracia, de José Luis Miranda. Este hombre ya murió, hermanos. Ya falleció. José Luis Miranda dijo que él era el anticristo. Falso. El Dalai Lama no puede ser el anticristo. Otros dicen que es el Papa Francisco, el anticristo. O algún pastor, ¿verdad? Este se llama Nelson Hernández. Pero no es este el anticristo. Hermanos, Israel es una nación que ha sido dominada muchas veces por muchas otras naciones. Desde el libro de Génesis ha habido grandes imperios en el mundo. Por ejemplo, Egipto, que dominaba hasta la mitad de Canaán en el tiempo de Abraham. Hermanos, habían otras naciones allí, pero los egipcios controlaban gran parte de esa tierra con sus ejércitos. Después de los egipcios, esto fue en el 1450 antes de Cristo. Después de los egipcios vino un imperio que era el imperio asirio. Hermanos, fueron los asirios quienes conquistaron las 10 tribus del norte llamadas Israel. Y recordemos que estas 10 tribus nunca volvieron
a su país. Ellos vivían en Europa, fueron esparcidos en Europa, en Asia, en América y en otras partes del mundo. Probablemente algunos de ellos han vuelto a Israel a partir del año 1948 o antes. Luego surgió un imperio llamado Babilonia, que fue fundado por Nimrod, el imperio más grande y de mayor esplendor que ha existido. Ellos vivieron en el año 586 antes de Cristo. Invadieron la tribu de Judá y se llevaron cautivos a otros israelitas, entre los cuales iba un joven llamado Daniel. Daniel tuvo visiones de parte de Dios, en las cuales habla de 4 imperios. Babilonia, representada por la cabeza de oro, ¿verdad? ¿Quién más? En el sueño de la estatua de Nabucodonosor y también representada por un león en las visiones de Daniel. Después de ello surgió el imperio Medo-Persia. Después de la caída de Babilonia, el imperio Medo-Persa, con reyes importantes como Darío de Media y Ciro de Persia. Después surgió el imperio griego, comandado por un jovencito cruel y sanguinario llamado Alejandro el Grande, quien murió de 33 años aproximadamente, bien joven. Después de este imperio surge otro imperio que dominó a Israel, que es el imperio de Roma, el imperio romano. Fue el imperio que conquistó a esta nación de Israel. Y aún falta un imperio más, hermanos, ¿verdad? Un imperio más, el imperio romano, que va a surgir en el tiempo de la tribulación y va a gobernar al mundo. Roma surgirá como imperio mundial en los últimos días de la historia humana. Así que tenemos 7 imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y Roma restaurada. Muy bien, con esto en mente vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien.
Hermanos, ¿qué les parece este pasaje? Bueno, vamos a entrar a ver la visión de la primera bestia, el anticristo. Primero, vamos a ver su descripción. Me paré y vi una bestia, versículo 1. Hermanos, esta es la visión que Juan vio acerca del anticristo. Juan no está escribiendo algo que surge de su mente, ¿entiende? Sino algo que él vio porque Dios se lo reveló. Juan está escribiendo aquí en un lenguaje figurado. Sí, fue escrito así para que nosotros entendiéramos, hermanos, lo que habrá de venir. Por ejemplo, la palabra bestia en el griego es teirión, que describe a una fiera salvaje, un animal altamente peligroso. En este caso, es un uso metafórico, digamos así, para describir el carácter o la personalidad del anticristo. Su falta de compasión, su orgullo, exceden los límites, hermanos, de lo humano para caer en lo bestial. Esta es la misma bestia que Daniel describe en Daniel 7:7. ¿Saben qué dijo Daniel? Que esa bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Así dice Daniel 7:7. ¿Cuáles son algunos títulos de él? O sea, de esta bestia. Bueno, el anticristo, el desolador, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Bien. La palabra anticristo está en la carta de Primera de Juan. El desolador está en Daniel y está en Mateo. El hombre de pecado está en Segunda Tesalonicenses. El inicuo, Segunda Tesalonicenses. El hijo de perdición, Segunda Tesalonicenses. Estamos describiendo a la bestia, al anticristo. Muy bien. Hermanos, este personaje será la obra maestra de Satanás. Muy bien. Se va a ofrecer como la panacea para los problemas de la humanidad. La solución a los problemas de la humanidad. Pero por 3,5 años se va a convertir en un dictador mundial. Dictador mundial. Muy bien. Letra B. Su ascenso. Vi subir. Eso dice el verso 1b. Hermanos, vi subir del mar. Muy bien. ¿A qué se refiere el mar? Hermanos, se refiere a las naciones del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Apocalipsis 17, verso 15. La escritura se interpreta a sí misma. ¿Verdad? Y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Lo ven, hermano? El mismo Apocalipsis nos dice que, hermanos, no está representando el anticristo a Israel, sino a los gentiles. Así que el anticristo surgirá de las naciones gentiles. Muy bien. La gran ramera es una figura de la religión de los tiempos de la tribulación. Será una unión de todas las religiones del mundo
en una sola. Y usarán su poder para subir al igual que el anticristo. Pero al final la bestia va a devorar a la ramera. Esto está en Apocalipsis. Pongan ahí al margen 17, 16. Muy bien. Nos vamos a detener ahorita en eso. La vamos a tocar después la gran ramera. Su control, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Hermanos, esta es la descripción, hermanos, que es similar al dragón de Apocalipsis 12:3. ¿Qué nos hace pensar esto? Que hay una estrecha relación entre ambos, entre el dragón y el anticristo. La bestia no solo se refiere a una persona real de carne y hueso, sino también a su imperio. Entonces, cuando se habla de la bestia, se habla del hombre y de su imperio. Muy bien. ¿Qué representan las 7 cabezas y los 10 cuernos? Bueno, veamos Apocalipsis 17. 7 cabezas, hermanos, probablemente 7 imperios que han gobernado y han dominado a Israel a través de la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el reino representado por la confederación de 10 reyes simbolizado por los 10 cuernos. ¿Ya? ¿Qué dice Apocalipsis 17, 9 y 10? Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son, bien claro, dice la Biblia, 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Muy bien, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí la Biblia? 7 reyes son 7 reinos. 5 de ellos ya han existido, o sea, han caído. ¿Cuáles son esos 5 que ya cayeron? Egipto, Asiria, Babilonia y Medo-Persa. Mire. Y uno estaba vigente. ¿Verdad? En ese tiempo era Roma. ¿Verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa. ¿Verdad? Y Grecia. 5 han caído, pero había uno que estaba vigente. Mire, uno es, dice ahí. O sea, estaba vigente, que era Roma. Y el otro aún no ha aparecido. ¿Ya? No ha venido. Es el gobierno imperio romano resurgido. Entonces, cada cabeza representa probablemente un poderío mundial a través del cual el dragón, Satanás, ha operado en el mundo. Porque quiero decirles que Satanás ha operado, hermano, en estos imperios. Satanás ha trabajado en estos imperios para detener a Israel, para destruir a Israel, pero no ha podido, hermano. ¿Entienden? Bien, 5 de ellos han caído. Aquí están. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. 5 han caído. Miren. Uno es Roma y el otro aún no ha venido. Roma resurgido. Muy bien. Hermano. Estamos claros, ¿verdad? La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. Y va a la perdición. Muy bien. Entonces, hermanos, el nombre, su nombre blasfemo sobre su cabeza significa que el anticristo hablará blasfemias contra Jesucristo. Porque su principal objetivo es que la gente
hermanos, adore al dragón, no al Señor, ¿verdad? No al Señor. La palabra blasfemia significa hablar en contra de alguien, hablar ofensivamente contra alguna persona. Eso es blasfemia, hermano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que, hermanos, están involucrados 10 reyes. Muy bien. Muy bien. Entonces, hermanos, detrás de su semejanza, la bestia que vi era semejante. Versículo 2. Hermanos, ¿a qué era semejante la bestia que había visto? Miren, ¿a qué era semejante? ¿Qué describen el leopardo, el oso y el león? El leopardo describe a Grecia, Daniel 7:6. El oso a Media y Persia, Daniel 7:5. Y el león a Babilonia, Daniel 7:7. Quiero decir algo con respecto a cada imperio que ha existido. Por ejemplo, hermanos, el leopardo representa a Grecia. El leopardo es un animal veloz para atacar sus presas. Y Alejandro Magno conquistó rápidamente a casi toda Europa. Y quiero decirles que el anticristo conquistará el mundo en muy poco tiempo. Muy bien. El oso, sus pies como oso, hermanos, representa a Media y a Persia, Daniel 7:5. Terrible poder destructor como el oso. Es feroz y sus armas principales son sus garras. El imperio del anticristo conquistará con mucho poder y ferocidad. El león, representada por Babilonia, fue el principal imperio de toda la historia humana. Fue el rey de los imperios. El león es llamado el rey de los animales. El rugido de un león se oye a kilómetros de distancia. Así la voz del anticristo será escuchada por todo el mundo. Muy bien. Letra E. Su fuente de poder. El dragón le dio poder. Apocalipsis 13:2b. Su poder, hermanos, viene directamente del dragón Satanás. ¿Qué significado tienen los vocablos poder, trono y autoridad? Bueno, poder, dunamis, capacidad para dirigir, para liderar y engañar. ¿Entienden? Capacidad para dirigir, liderar y engañar. Eso significa poder. Trono, tronon, dominio. O sea, Satanás le dará al anticristo el reino del mundo entero, el dominio del mundo entero. Autoridad, megalei, preeminencia, importancia. El anticristo será la persona más importante durante ese tiempo. Bien. Vámonos a la letra F. Su habilidad sobrenatural. Versículo 3. Hermanos, ¿qué milagros va a hacer? Hará. ¿Y cómo va a reaccionar el mundo? Bueno, recibirá una herida de muerte y resucitará.
El mundo se maravillará y seguirá a la bestia. Hermanos, literalmente el diablo, o sea, el anticristo, hermanos, va a recibir una herida de muerte, va a resucitar, o sea, tratará de imitar lo que Jesucristo hizo, que él resucitó, hermanos. Y la primera pregunta tiene relación con la persona de la bestia. Y la segunda tiene relación con lo que ella hace, ¿me entiendes? ¿Qué milagro hará? ¿Y cómo reacciona el mundo? Hermano, el mundo va a pensar que el anticristo es un ser invencible, que puede derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a él. Hermanos, el mundo se va a maravillar y va a seguir a la bestia. A partir de esto, él gobernará con toda autoridad por 3,5 años. La gente creerá haber hallado el líder que buscaban para que los guíe. Y a partir de ese momento, la bestia gobernará al mundo totalmente. Letra G, su adoración. Apocalipsis 13:4. Finalmente, ¿a quién adorará el mundo en la práctica? Hermano. Mire, a Satanás, el dragón, porque detrás de la bestia está el dragón. Pero también, hermanos, van a adorar al hombre, porque adorarán a la bestia, quien es la manifestación visible de Satanás. Creerán que el anticristo es un ser incomparable. ¿Entienden? Tremendo, ¿verdad? El versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sus blasfemias, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿A quién blasfema? ¿Por qué? Bueno, blasfema contra Dios, contra su templo y los que moran en el cielo, posiblemente por haber sido expulsados del cielo, definitivamente. Hermanos, muy bien. La palabra blasfemia significa hablar en contra de alguien o hablar ofensivamente contra alguna persona. Este será uno de los principales ministerios de la bestia. Él tendrá arrogancia y se va a atrever a decir cosas horribles contra Dios, contra el templo y contra los que habitan en el cielo. ¿Verdad? Hermanos, en Daniel 7:8 la expresión grandes cosas se refiere a las blasfemias que dirá contra Dios. O sea, se le dará autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién le va a dar esa autoridad? Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. 42 meses corresponden a 3,5 años lunares. O sea, esto se está refiriendo a la segunda mitad de la tribulación, conocida como la gran tribulación. Entonces la bestia va a gobernar a su antojo, va a cambiar las leyes, va a hacer todo a su manera, tendrá autoridad suprema en el mundo, blasfemará contra Dios, el nombre de Dios. Cuando él se proclame Dios, va a blasfemar contra Dios. Va a blasfemar contra su tabernáculo, es decir, contra el lugar de adoración de Dios. Cuando se halle en el apogeo de su carrera, el anticristo entrará en el templo a ofrecer sacrificios a Satanás, lo que se conoce como la abominación desoladora. Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Mateo 24:15. Blasfemará contra los que moran en el cielo, probablemente los ángeles del cielo, quienes son guiados por Miguel, quienes lo habían expulsado del cielo definitivamente, pero también puede referirse
a los creyentes que están en el cielo, que son los creyentes de la iglesia, ¿verdad? Que van a estar allá en el cielo. Muy bien. Letra I, su guerra, Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí especialmente ataca. ¿Y por qué? Hermano, atacará a los santos que crean durante la tribulación por la predicación de los 144,000 y de los 2 testigos. Dice la Biblia que los va a vencer. Significa que los va a matar. Pero los creyentes ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Verdad? Bien. Su poder sobre el mundo entero. Apocalipsis 13:7b. Hermano, bueno, tendrá el poder como ningún otro ser humano lo ha tenido. Porque gobernará sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuándo se convierte en el dictador mundial? ¿Cómo logra hacer esto, hermano? Bueno, cuando se levante de la herida mortal, imitando la resurrección de Jesucristo. Entonces él será adorado por todos los moradores de la tierra. Eso lo dice el versículo 8 de Apocalipsis. Observen el verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo debería responder usted a estas verdades, hermano? Recordemos el capítulo 12 y 13. ¿De qué tratan? Bueno, de asuntos relacionados a ese tiempo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Me entiende? Bueno, se puede referir a los santos de la tribulación. A resistir en la fe, a pesar de la persecución hacia ellos, por parte de la bestia. O sea que el anticristo podrá quitarles la vida, pero no podrá impedirles la entrada al reino eterno del Mesías. ¿Verdad? En el versículo 10, hermanos, dice así. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien. Es difícil traducir al castellano este versículo 10. Hermanos. Puede leerse así. El versículo 10. Si alguno es para cautividad, hacia la cautividad va. Si alguno es muerto por espada, es necesario que sea muerto por espada. Entonces, esta es una advertencia a los santos de la tribulación, de no resistirse a sus perseguidores, sino que acepten el cautiverio e incluso la muerte sin intentar defenderse. O sea, si te meten a la cárcel, ve con ellos. Si te van a matar, déjalos que te maten. ¿Por qué? Porque están entrando al tiempo de horrenda tribulación. Horrenda tribulación, hermanos. ¿Verdad? Tremendo. O sea que el versículo 10 está diciendo que si te van a matar por causa del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, en lugar de escapar o defenderte, deja que te maten. Porque será mejor morir que sufrir en aquel tiempo. Y Dios estará mostrando piedad para los creyentes de ese tiempo. ¿Y qué de los 144,000? Ellos van a sufrir, quizás van a pasar hambre o sufrirán alguna otra forma, pero no van a morir. ¿Verdad? Habla también, aquí está la paciencia. Se refiere a la perseverancia de los creyentes. Y también la fe, dice. Se refiere a la lealtad, a la fidelidad de los creyentes del tiempo
de la gran tribulación. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya está en el cielo, hermano. ¿Me entiendes? En otras palabras, los creyentes de la tribulación tendrán que sufrir las persecuciones del falso Cristo. Y el texto les exhorta a ser pacientes, a ser fieles al verdadero Mesías, al Cordero inmolado desde el principio del mundo, en cuyo libro de la vida están sus nombres inscritos. La visión de la segunda bestia, Apocalipsis 11 al 18. Vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Su descripción: vi otra bestia. Vi otra bestia. Hermanos, ¿cuál es el otro nombre con que se conoce a esta bestia? El falso profeta. Está en Apocalipsis, al margen ahí, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:10. Cuando hablamos del vocablo otra bestia, sugiere otra de la misma clase. Con esta bestia, hermanos, se completa el triunvirato de unidad formado por el dragón, Satanás, la bestia, que es el anticristo que sube del mar, y la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta. ¿Ya? Bien. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. Tenemos este pasaje que está hablando de la bestia y del falso profeta. Hermanos, y el diablo que los engañaba más fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Su ascenso, la segunda bestia, subía de la tierra. ¿A qué se refiere la tierra? Probablemente a la nación de Israel. Por eso se supone que esta segunda bestia podría venir de Israel. Será difícil que los israelitas adoren a un Cristo que no sea judío, a menos que surja de entre ellos un profeta que les guíe a adorar a la primera bestia. Pero no podemos ser dogmáticos respecto a su procedencia racial o geográfica, hermanos. ¿Verdad? Muy bien. Su semejanza, y tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. ¿A qué se refiere, hermanos, esto de? ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Veamos,
hermano, lo que dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Al intento del falso profeta de imitar a Cristo con una apariencia de piedad. Miren, hermano. O sea que el objetivo es de ocultar su verdadera identidad, de su verdadera naturaleza. La primera bestia tendrá características políticas, mientras que la segunda tendrá características religiosas. Obrará milagros, promoverá adoración, tendrá apariencia de cordero. Sin embargo, a pesar de esa apariencia de cordero, dice que va a hablar como dragón. Dicho de otra manera, hermano, aunque sus palabras sean sutiles, suaves, se basará en los dictados y propósitos del dragón, del diablo. Sus palabras serán engañosas, porque Satanás es el padre de la mentira. También habla de los cuernos. Cuernos se refiere a poder, pero no como el poder del verdadero cordero, que tiene 7 cuernos, hermano. ¿Ya? Bien. Su fuente de poder ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿De dónde viene su poder? Su autoridad vendrá del anticristo y de Satanás. ¿Ya? La mejor, podemos decir, traducción de la palabra ejerce es ejerciendo. ¿Me entiendes? O sea, es una autoridad continua. Así como el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, el falso profeta guiará a la gente a adorar a la bestia en presencia de ella. Mejor dicho, trabaja para ella. Así dice, hermanos, la palabra de Dios aquí. Muy bien. Y cuya herida fue sanada, hermanos. Bueno, ustedes saben que Satanás siempre intentando de imitar a Cristo. Una vez más, los creyentes adoramos a Cristo porque Él murió y resucitó entre los muertos. Satanás pretende plagiar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Su adoración, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Muy bien. ¿Qué usará para lograr esto? Bueno, hermano, la herida mortal de la primera bestia y su resurrección milagrosa. Muy bien. F. Su habilidad sobrenatural hace grandes señales. ¿Cuál será el propósito de las señales? Engañar a la multitud. O sea que el falso profeta hará grandes señales con el fin de engañar a las multitudes. Anoten al margen, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Es muy importante recordar que según la revelación bíblica, la verdad de la fe no se niega ni se aprueba para la exhibición del poder milagroso o la ausencia del mismo. Hermano, no es para exhibición. Él hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como los 2 testigos de Dios. Hace descender fuego del cielo. Estamos hablando de fuego literal, no estamos hablando de un juego simbólico, es literal. Pero el propósito es engañar a los hombres, engañar a las multitudes. Y mandan a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, como Nabucodonosor en Daniel 3, quien hizo una estatua para ser adorada. Hermanos, la palabra imagen en el griego es eikon, de donde viene la palabra icono.
significa algo parecido, imagen, estatua o semejanza. Hermanos, debemos de observar cómo se enfatiza la frase, que tiene la herida y vivió. Ese será el método usado por Satanás para engañar a la gente y lograr que lo adoren, que adoren a la bestia. ¿Entienden? Aquí está el pasaje que les di. 2 Tesalonicenses 2, versos 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien. Mucho engaño, hermano. Muchos prodigios mentirosos. G. Su guerra. Matar a todo el que no la adorase. A la imagen de la bestia o del anticristo. ¿Qué frase es común en este capítulo? Hermanos, la frase común es se le permitió o se le dio autoridad o se le dio. ¿Me entienden? Esas son las frases que están en Apocalipsis 13:5, 13:7, 13:14 y 13:15. Amén. Muy bien. ¿Qué nos recuerda esto? Que todo sucede bajo el control de Dios. En la tribulación todo va a estar bajo el control de Dios, hermanos. ¿Verdad? El falso profeta, la segunda bestia, y fundirá vida a la estatua del anticristo. ¿Ya? O sea que va a ser un acto milagroso que contribuirá para el engaño del mundo. ¿Cuáles van a ser los propósitos de difundir esa imagen, hermano? Aliento a la imagen. Que la imagen hablase. No estamos hablando de ventriloquía, sino es algo sobrenatural, lo cual fue advertido por Jesucristo. ¿Me entienden? Anoten ahí Mateo 24:24 al margen. Que hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, los moradores de la tierra serán sometidos políticamente por el anticristo y religiosamente por el falso profeta. ¿Me entienden? Versículo 16, por favor. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea que la segunda bestia será la responsable de poner la marca de la primera bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores. Esta será una marca que recibirán todos sin excepción, recibirán, y que los esclavizará a seguir la corriente económica mundial de ese tiempo. Hermanos, ¿qué relación tiene la marca, el nombre y el número de la bestia? Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Observen, hermanos. Hermanos, en el versículo 17, la marca es el nombre de la bestia. Y este nombre estará expresado numéricamente. Tanto la marca como el nombre y el número son equivalentes. ¿Ya? Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Probablemente la marca es el nombre de la bestia, expresado en números. Son términos equivalentes. Hermanos, en este versículo es un versículo, podemos decir, enigmático. O sea, ha traído muchas conjeturas. Algunos piensan que hermanos,
que esto tuvo cumplimiento con César, con Nerón, con Calígula, etcétera. Pero ninguno de ellos cumple con las demandas exegéticas y teológicas del texto. Ahí dice que es número de hombre. Se refiere a que a ese número usado por la humanidad y fácil de entender en el tiempo de la tribulación. O sea que los que más van a entender ese número en el tiempo de la tribulación, hermano, son esas personas que van a vivir en ese tiempo. ¿Ya? Pero ahora en este tiempo no podemos afirmar su significado. Claro, puesto que aún no se ha manifestado el anticristo. Quienes vivan en ese tiempo tendrán la sabiduría y el entendimiento para identificarlo por su nombre, que traducido en número será 666. Miren, así dice el verso 18. Aquí hay sabiduría, tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Dios les bendiga, hermano.